El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Young abre hoy Sucedió una noche con este tema que sonaba en la banda sonora y daba título a Caído del cielo, una de las mejores películas de nuestro protagonista de hoy, Dennis Hopper. Y es que el próximo viernes, día 29, se cumplen 10 años de la desaparición de este actor, al que en los próximos minutos vamos a rendir tributo. Nacido para ser salvaje, quizá no haya canción que le vaya más al pelo que esta a Dennis Hopper. Para empezar, vino al mundo en la mítica Dodge City, la ciudad pistolera por excelencia del viejo oeste, y ya desde pequeño mostraba hábitos un poco especiales. Mi abuelo tenía una vieja camioneta. Yo me subía al capó, quitaba el tapón y aspiraba la gasolina. Luego me tumbaba a mirar el cielo. En las nubes veía payasos y todo tipo de fantasías. Me colocaba muchísimo. En el cine comenzó su carrera al lado de James Dean, con 2 papeles secundarios, en Rebelde sin causa primero y en Gigante después. Vaya, joven Bennett. Me ha traído aquí para insultar a mi esposa. Y va a responderme de ello. ¿No se casó usted con la India? ¿Qué le pasa, muchacho? ¿Ya no le divierte? ¡Defiéndase, Ring! ¡Defiéndase! ¡Suéltenme! La muerte de James Dean, de quien se hizo muy amigo, le afectó mucho y su figura inspiraría decisivamente tanto su carrera como su forma de entender la vida. Tenía una curiosidad provocadora. Siempre estaba provocando. Quería ver lo que había detrás de las cosas. El lado negro y oscuro de la vida. Hopper iba ganándose a pulso cierta fama de actor conflictivo en los rodajes, cuando en 1958 dio con un hueso duro de roer. Era el veterano director Henry Hathaway, que en la película Del infierno a Texas le hizo repetir una escena no 1, ni 2, ni 3 veces. Llegué al estudio a las 6 de la mañana. Él ya estaba allí, muy contento. Me dijo: hay suficiente material para rodar durante 4 meses. Nos quedaremos aquí y rodaremos esa escena y lo harás a mi manera. Dormiremos aquí si hace falta. Del infierno a Texas, toma primera. Así que empecé hacia las 7 de la mañana e interpreté esas 10 líneas de todas las formas posibles. Del infierno a Texas, toma 10. Nos trajeron la comida sobre las 12:30. Del infierno a Texas, toma 25. Hacia las 7 nos trajeron la cena. Del infierno a Texas, toma 86. A las 11 de la noche exploté y me puse a llorar. Y le dije: dime solo una vez cómo quieres que lo haga. Me lo dijo, lo hice, lo mandó revelar y me fui del estudio. Después de ese incidente, Hopper abandonó el cine. Se trasladó a Nueva York y se dedicó a trabajar en televisión. También en esa época nació su pasión por la fotografía y la pintura. Siempre he querido hacer algo con las manos, pero hay quien vale y hay quien no. Él sí que valía, sobre todo como fotógrafo, y entre otras cosas pudo demostrarlo haciendo la portada del álbum River Deep Mountain Hike de Ike and Tina Turner. A mediados de los 60 regresó al cine, consiguió algunos papeles en películas como La leyenda del indomable y se reconcilió con Hathaway, que le contrató para los westerns Los 4 hijos de Katy Elder y Valor de ley. Pero su salto a la fama no llegó hasta que él mismo se hizo cargo de su carrera con una película que escribió y protagonizó junto a su amigo Peter Fonda y en la que además hizo las labores de director, Easy Rider, Buscando mi destino. Easy Rider era el retrato en pantalla de la América de la Contestación, la
generación hippie, el desprecio por la sociedad de consumo, sus ansias de libertad. No les dais miedo a vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos. Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado. No. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. La película fue un gran éxito, abrió las puertas a una nueva generación de directores y trajo a las pantallas un estilo y un lenguaje cinematográfico nuevo. ¿Qué he dicho? Perdón, ¿qué? Sin embargo, su siguiente trabajo como director, un film experimental titulado La última película, fue un fracaso estrepitoso. ¿Qué te pasa? Estoy confundido. No intentes ser buen chico. ¡Estoy confundido! Hopper pareció entonces perder el norte. Además, había un problema. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Póntelo en la lengua. Se deshace solo. Desde hacía años el actor estaba enganchado a las drogas y al alcohol. Dennis Hopper es probablemente uno de los actores con más afición narcótica de toda la historia del cine. En esta época, esa afición llegó a su cenit cuando decidió pasar una temporada en Taos, una población de Nuevo México. Me bebía 28 cervezas al día. Me bebía 2 litros de ron y otro más de propina y lo aguantaba. Me metía 3 gramos de coca. El resultado fue que me volví loco. Lo extraño es que no me muriese. Empecé a sufrir alucinaciones. Me quité la ropa pensando que así podría sobrevivir. Me perseguían luces y cosas así por la selva. Recuerdo que creía que era la Tercera Guerra Mundial. Sé que tuve una pelea con alguien en algún lugar oscuro. Unos perros me atacaron, me pasaron todo tipo de cosas de verdad. Por la mañana terminé desnudo en una carretera, en algún sitio de México. Llegó la policía y me azotaron para que me vistiese. Me negué a hacerlo, me metieron en una cárcel, luego en otra y así sucesivamente. En las paredes vi mapas, intenté escapar. Todo fue una pesadilla. Dennis Hopper se salvó por los pelos de todo aquello. Ayudado por unos amigos, regresó a Los Ángeles y fue internado en un hospital psiquiátrico, ya que se autolesionaba y aseguraba escuchar voces. El abuso de las drogas y del alcohol se nota en varias de sus apariciones en la pantalla. Por ejemplo, en Apocalypse Now, en donde hace de fotógrafo. Francis Ford Coppola lo ha contado muchas veces. A veces estaba tan drogado y tan perdido que no podía, su mente no podía entender los pequeños trabajos que le encargábamos. Cuando se emborrachaba y tomaba esas cosas, se enfrascaba en un interminable y demencial monólogo. Tiene también otro curioso registro, el de tener uno de los matrimonios más breves de la historia del cine. Estuvo casado solo 8 días con Michelle Phillips, una de las voces femeninas del grupo Mamas and the Papas. Dennis Hopper se casó 5 veces y tuvo 4 hijos. También pasó una época bastante violenta, como recordaba su hermano David. Iba a la cárcel cada 2 meses más o menos. Normalmente por algo violento o por alguna locura. Pese a todo, entre drogas y arrestos, aún consiguió hacer algunas buenas películas durante los años 70, como la que el propio Dennis Hopper consideraba su mejor trabajo, El amigo americano, película que rodó en Europa a las órdenes de Wim Wenders. ¿Llevas ese sombrero en Hamburgo? ¿No puede haber cowboys en Hamburgo? En 1980 recuperó también su carrera de director, firmando la que muchos consideran su obra maestra tras las cámaras, Caído del cielo, un perturbador drama familiar en el que él mismo interpretaba a un expresidiario alcohólico, un papel del que el propio Dennis Hopper dijo que era en lo que se habría convertido su personaje de Easy Rider 10 años más tarde. Esto tuvo la culpa, soy un hijo de puta, pero estuve 5 putos años en la cárcel. Su hijo no fue el único en el accidente. Mire, soy tan estúpido que lo tiro todo, ¿lo ve? Esto fue lo que tuvo la culpa de todo. Todavía quedan 2 tragos. Siéntese. Dennis Hopper dirigió 7 películas a lo largo de su carrera, entre las que destacan también Colors, sobre las pandillas de Los Ángeles, o Labios ardientes, una de cine negro ambientada en la calurosa Texas. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. En 1983, Dennis Hopper tomó una decisión. Cambiaré mi modo de ser, dejaré de beber, seré un buen hombre. Entró en una clínica de desintoxicación y tras varios meses en ella se curó de todas sus dependencias. De reactivar su carrera de actor se encargaría David Lynch, dándole el papel de un gángster medio loco que atormentaba a Isabella Rossellini en Terciopelo Azul. Mami. Nadie te quiere, Frank.
El nene quiere follar. ¡Y voy a follar! ¡Grandísima puta! ¡Puta! ¿Qué coño haces mirándome? Tras este papel, Hopper se convirtió en algo así como el psicópata oficial de Hollywood. Su mirada inquietante le hacía el actor ideal para interpretar a perturbados peligrosos. Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. Lo vimos, por ejemplo, en Speed, Máxima Potencia, o en Waterworld. Si os dais cuenta, la sangre que sale del agujero que tengo en mi cabeza es de naturaleza arterial. Por lo que sabréis que hoy ha sido un día de perros para todos. Así que vayamos al grano. Necesito encontrar a la niña del tatuaje. El que me diga dónde está, vivirá. Dennis Hopper había dejado la rebeldía metida en la mochila de los recuerdos de los 60. Sobrio y desintoxicado, intervino desde entonces en decenas de películas. Es música celestial. Cine de acción, dramas, comedias, muchas películas alimenticias, a menudo en papeles de malo o de tipos excéntricos, como el cazazombies de la Tierra de los Muertos Vivientes. No conseguirán cruzar el río. Yo no estaría tan seguro. Han aprendido a trabajar en equipo. Son cadáveres andantes sin cerebro y todos acabaremos como ellos si no se concentra en la misión. En las últimas décadas de su vida cultivó también sus dos grandes aficiones, la fotografía y la pintura, realizando exposiciones por todo el mundo. He vendido un cuadro y tengo otro a punto. ¿Cuánto? Ahí tienes $2.000. Creo que por este sacaría aún más. Una de las últimas películas en las que trabajó fue Elegy, a las órdenes de Isabel Coixet, con Ben Kingsley y Penélope Cruz de compañeros de reparto. Esa chica es como de una época completamente diferente. Hay que cortejarla. Creía que hablábamos de sexo y... Para ser un poeta ganador del premio Pulitzer, a veces haces gala de una notable falta de imaginación. Por eso me dieron el puto premio. A finales de 2009, sin embargo, recibió una mala noticia. Está enfermo. Una enfermedad en vistas de mejorar. Y definitiva, tal vez. Le habían diagnosticado un cáncer de próstata en estado avanzado. Su última aparición pública tuvo lugar en marzo de 2010, cuando acudió a la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pocas semanas después fallecía, el 29 de mayo de 2010, a la edad de 74 años. Se ponía fin así a una carrera de más de 150 películas, en las que hubo de todo, éxitos y fracasos, buenas y malas películas, pero en la que sobre todo destacó la personalidad de una de las estrellas más singulares y desconcertantes que ha conocido el cine. De cuando en cuando encuentras una persona con un concepto del mundo diferente del de los demás. Eso no le convierte en loco, ¿sabes? Una percepción aguda no te convierte en un loco. Me gustaría que hablaras normal. No entiendo ni la mitad de lo que dices. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Suena la zarabanda de Händel que Stanley Kubrick escogió para su película Barry Lyndon. Pero no vamos a hablar ahora de esa película, sino de la que Kubrick dirigió a continuación. Este sábado 23 de mayo se cumplen 40 años del estreno de El Resplandor. Os vamos a contar unas cuantas cosas sobre ella y sobre sus protagonistas. A finales de los años 70, Jack Nicholson vivía uno de los mejores momentos profesionales de su carrera. Había ganado un Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco y era el actor de moda en Hollywood. ¿Qué os parece el último chisme de Nicholson? Pero tras esa apariencia de éxito, el actor vivía un drama interno. Acababa de descubrir que su supuesta hermana era en realidad su madre y que la que él llamaba mamá era en realidad su abuela.
Jack Nicholson se marchó a vivir un año a Londres y se dedicó a ahogar sus penas en alcohol. ¿Qué va a tomar, señor? Divina adivinanza. Bourbon con mucho hielo. ¿Acertaste? Nicholson se hizo un habitual de la noche londinense. Incluso se dice que mantuvo un romance con Margaret Trudeau, la esposa del entonces primer ministro de Canadá. ¿Se acuesta usted con ella? Si quiere una respuesta a su pregunta, tendré que encargar a uno de mis hombres que me siga la pista. La culpa de que Nicholson estuviera en Londres en esa época la tenía Stanley Kubrick. El director había comprado los derechos del Resplandor, una novela de terror de Stephen King, para llevarla a las pantallas. Kubrick se sentía identificado con el protagonista porque, como él, vivía aislado y encerrado en casa con su familia y se obsesionaba con su trabajo hasta límites insospechados. Siempre que esté aquí y tú oigas la máquina, o aunque no oigas la máquina, sea lo que sea la jodida cosa que esté haciendo, si estoy aquí significa que estoy trabajando y quiere decir que no debes entrar. Kubrick tuvo claro desde el primer momento que quería a Jack Nicholson como protagonista. Le pregunté sobre El Resplandor y dijo, en realidad es un film optimista. Le pregunté por qué razón y él contestó, como hombre existencial y pragmático que era, en cierto modo es sobre fantasmas. Toda historia que hable de vida después de la muerte es optimista. El título de la novela hacía referencia a los poderes telepáticos que tiene Danny, el hijo de Nicholson en la película. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. ¿Desde cuándo lo tienes? Aunque Stephen King tenía derecho por contrato a escribir el primer borrador del guión, a Kubrick no le gustó nada y lo modificó a su gusto. Eliminó todas las apariciones de animales gigantescos que hay en la novela y se centró en la relación familiar de los protagonistas. Para Kubrick, El Resplandor era la historia de una familia que enloquece junta. Algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y los mató a todos con un hacha. Después los amontonó en una habitación del ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca. La historia del Resplandor transcurre en las montañas de Colorado, en el mismo lugar en el que allá por 1846 quedaron aislados los miembros de la expedición de Donner. ¿Qué era la expedición de Donner? Era un grupo de colonos en la época de las diligencias. Un invierno, la nieve los atrapó en las montañas. Tuvieron que recurrir al canibalismo para poder mantenerse vivos. ¿Se comieron los unos a los otros? Tuvieron que hacerlo para sobrevivir. La historia de la expedición de Donner ha inspirado películas como La Quimera del Oro de Chaplin u otras más recientes como Ravenous. Aquí solo sirve de referencia inquietante del lugar donde se levanta el Hotel Overlook. ¿Cuándo se construyó el Hotel Overlook? Las obras empezaron en 1907 y se terminaron en 1909. El emplazamiento ocupa un antiguo cementerio indio y los trabajadores tuvieron que defenderse de unos cuantos ataques de los indios mientras lo construían. El protagonista es un escritor al que contratan junto a su familia para que cuide de ese inmenso hotel de montaña que está vacío durante el invierno. Físicamente, el trabajo no exige demasiado. Lo único que quizá llegue a hacerse insoportable durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento. Bueno, eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro y 5 meses de tranquilidad es justo lo que necesito. Pero el hotel es un lugar extraño que esconde secretos del pasado que nadie quiere recordar. Yo creo que aquí pasaron muchas cosas, precisamente en este hotel, durante años, y que no todas fueron buenas. Señor Halloran, ¿qué hay en la 237? Nada. No hay nada en la habitación 237. Pero tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. Poco a poco, la sensación de aislamiento va haciendo mella en el estado mental del protagonista. Y es entonces cuando aparecen los fantasmas que desencadenarán la tragedia. Su hijo es muy inteligente, señor. Pero él está tratando de utilizar ese talento contra usted. Es su madre. Ella se entromete. Es posible que necesiten unas palabritas. O quizá algo más. Kubrick rodó la película con su perfeccionismo habitual. La que peor lo pasó fue Shelley Duvall, que daba vida a la mujer del protagonista.
La tensión que vivía era tal que empezó a perder el pelo a borbotones. Fue un rodaje muy largo, debía llorar, desmayarme, cargar al niño en brazos y correr la mayor parte del rodaje. Y eso durante algo más de un año. Ensayábamos entre 30 y 50 veces con vídeo antes de filmar, pero no cambiaría la experiencia por nada porque creo que un trabajo tan intenso le hace a uno más listo. Para su estreno en España, Stanley Kubrick encargó el doblaje al director Carlos Saura. Verónica Forqué y Joaquín Hinojosa pusieron voz a los dos protagonistas. Lo único que quiero es terminar mi trabajo. Claro, si yo lo comprendo. Volveré más tarde y te traeré un par de sándwiches. ¿Me dejarás leer algo de lo que has escrito? Y el escritor Vicente Molina Fox fue contratado por Kubrick para traducir al español los diálogos. Hubo días en que, una vez ya trabajando yo aquí ya solo en Madrid con el guión, recibía ya 5 o 7 llamadas diarias, algunas de ellas de 1 hora, de Kubrick personalmente para precisar detalles minimísimos, al menos minimísimos en mi opinión, ¿no? La película está llena de escenas tan aterradoras como inolvidables. El encuentro de Nicholson con el fantasma del camarero, la vieja de la habitación 237, ese río de sangre que surge del ascensor, o esta otra escena. El hijo del protagonista pedalea con su triciclo por los interminables pasillos del hotel. De repente, al girar una esquina, 2 niñas gemelas vestidas de azul y cogidas de la mano. Y es que en el cine la inocencia también puede ser terrorífica. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Como explicaba Martin Scorsese, esta y las otras escenas nos van preparando para la explosión final. Sabes que algo se está fraguando en ese lugar y la forma tan inocente que tienen los personajes de enfrentarse a lo que ocurre, su tranquilidad, va demorando ese fuerte golpe emocional que sabes que vendrá, aunque no cómo ni cuándo, y eso crea un gran suspense. Jack Nicholson se inspiró en el asesino Charles Manson para componer la parte final de su personaje, cuando el protagonista enloquece por completo. ¡Cabritillos! ¡Dejadme entrar! No temáis, soy vuestra mamaíta, Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Nicholson, hacha en mano, intenta derribar la puerta del baño donde se encuentran su mujer y su hijo. ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar! El niño logra salir por la ventana, pero la madre no. En un rincón grita horrorizada y cuando la puerta está prácticamente destrozada, Nicholson asoma su cara y grita una frase que ya se ha hecho célebre. ¡Aquí está Jack! Eso era en la versión española, porque en la versión original no se dice "aquí está Jack", sino "aquí está Johnny". Se le ocurrió al propio Jack Nicholson en el último momento y hacía referencia al famoso show televisivo de Johnny Carson. Here's Johnny. Stanley Kubrick consiguió con El Resplandor dignificar el género de terror. La maestría con la que utiliza el lenguaje cinematográfico, los sorprendentes travelings, la puesta en escena geométrica, ese tono deliberadamente frío y artificial, todo ello hace del Resplandor una obra maestra. Una vez, el director Miguel Bardem nos confesó lo siguiente. Yo, cuando me aburro, en casa, en el ordenador, hago una especie de montajillos, ¿no? Entonces cogí un trozo de The Shining, del Resplandor, e intenté cambiar el montaje. No era lo mismo. Por mucho que lo cambiase, seguía siendo el único, ¿sabes? No había otra forma de montarlo, ¿no? En 2013, Stephen King publicó una continuación del Resplandor titulada Doctor Sueño, que fue llevada a las pantallas el año pasado. En esta secuela, Ewan McGregor interpreta al niño Danny ya de adulto, que con su don se dedicaba a ayudar a los enfermos a morir en paz y a otras personas que tenían sus mismos poderes. No sé si son poderes. Yo lo llamo el resplandor. Y sí, los dos resplandecemos. ¿Lo saben tus padres? No hablan del tema. Y si lo uso, me miran raro. Tratando de vencer a las fuerzas malignas que persiguen a aquellos que tienen el resplandor, el protagonista debía volver al viejo Hotel Overlook. Hay un lugar peligroso para los que son como nosotros. ¿El lugar del que me hablaste? ¿El lugar hambriento? Sí, eso es. Si es tan peligroso, ¿por qué vamos allí? Bueno, si lo es para los que son como nosotros, espero que también lo sea para los que son como ella. Al final, el hotel ardía en llamas, algo muy parecido a lo que pasó con el laberinto y otros decorados de la película original, que quedaron destruidos en un misterioso incendio.
Eso sí, una cosa sí se salvó, aunque fuera una miniatura, como recordaba el escritor Vicente Molina Fox, amigo de Kubrick. Lo tenía al lado de su mesa de trabajo, era el laberinto de El Resplandor. Ahí, claro, en la película se hicieron 2 laberintos, un laberinto real de tamaño natural y un laberinto trucado para hacer la famosa toma desde lo alto en la que se ve a un personaje correr por delante. Ese era un laberinto construido como un pequeño, en un tamaño digamos de 2 metros por 2.